Hola kiwis, bienvenidos a mi canal. Me he cortado el pelo muchísimo. O sea, literalmente no lo llevaba así de corto desde que tenía como 12 años. Pero me encanta. Hoy os voy a enseñar mi bullet journal, que he terminado un inserto del Traveler's Notebooks hace bastante, de hecho, pero todavía no os lo había enseñado. Así que hoy os lo voy a enseñar y espero que os guste mucho. Voy a empezar con el tour y este es el bullet journal que he estado utilizando hasta enero. O sea, voy bastante retrasada enseñando dos cosas, pero bueno, como sabéis estoy utilizando un Traveler's Notebook para mis bullet journal. Actualmente estoy usando este segundo inserto que veis aquí como bullet journal y es otro cuaderno de Robiki, pero en vez de ser de puntos, este es de cuadrados y también me está gustando muchísimo. Así que bueno, lo he sacado de aquí para poder enseñaroslo mejor. En la portada y en la contraportada tengo 3 pegatinas de My Little Pony que compré en AliExpress. En la primera página hice este cuadrado y puse bullet journal dentro porque los Robiki no vienen con este cuadrado que viene en los cuadernos de Travelers Company. Entonces este es mi diario. Pero me gusta muchísimo el look y aquí dentro pues pondré las fechas en las que he usado este diario. Y luego puse una pegatina aquí que no sé de dónde la saqué y esta es de AliExpress también. Que pues como tiene rojo, verde y tal, pues me pegaba con el esquema de colores de esta página. Luego dejé una página en blanco. Este es el Future Log que hice desde abril hasta julio y tiene básicamente aquí los calendarios en pequeñito de cada mes y aquí abajo espacio para escribir lo que tenía que hacer en esos meses. Esta página es de contraseñas, por eso la estoy tapando, pero os recomiendo que si vais a poner una página de contraseñas en vuestro bullet journal, que pongáis los emails, por ejemplo, como estáis viendo aquí, que es Miriam y lo demás puesto con asteriscos, para que en caso de que se os pierda el bullet journal, pues la gente que no sepa el email completo o la cuenta completa no pueda meterse en vuestras cuentas. Me parecía un modo más seguro de poner las contraseñas en mi bullet journal. Y esta página es de logros personales, cosas de las que estoy orgullosa que he hecho o que he conseguido, o de las que me he atrevido a hacer. Por ejemplo, pude pedir una cita para el dentista, que me da muchísimo miedo todo lo relacionado con médicos y tal, así que pues obviamente eso tenía que estar ahí. Cuando terminé mi TFM, que fue el 22 de junio de 2022, cuando tejí mi primer cardigan, cuando empecé a dar clases particulares a 2 niñas más, además de mi tía, cuando tejí el jersey que ya habéis visto de los peces. Bueno, pues cosas así, de las que estoy orgullosa. Los meses, que los hice en 2 spreads, y este es abril. Esto de aquí son sellos de letras que me gustan muchísimo, son de Tiger las dos, estas son en mayúsculas y estas en minúsculas. Aquí marqué cuando cayó la Semana Santa el año pasado. Puse washi tape, bueno, pues un poco de decoración. Y en estos spreads lo que hago es apuntar, por ejemplo, las clases particulares que tengo, los cumpleaños de la gente, o si me voy a algún sitio como aquí que pone Valladolid, todo eso lo iba apuntando aquí. Aquí pasamos ya a los diarios, por decirlo así, o sea, día por día lo que tenía que ir haciendo. Los decoré un montón al principio con scrapbook, con pegatinas, washi tapes. Esta página también está súper decorada con pegatinas, washi tape. Estas letras son otras, creo que también de Tiger. Y luego estas letras de aquí están hechas con una regla que hay en Muji que me encanta. Es transparente y así pequeña, son 10 centímetros, así que es súper portátil y tiene pues las letras, números. Lo pongo aquí para que lo podáis ver mejor. Tiene las letras, los números, círculo, cuadrado, cuadrados más pequeñitos como para tipo to-do list, y luego tiene esta raya así como para dividir cosas y me gusta muchísimo. La llevo siempre en mi Traveler's Notebook metida en este inserto de plástico. Y bueno, pues con eso es con lo que he hecho las letras estas de aquí y los números. Aquí es cuando estaba planeando el viaje que hicimos el año pasado a Galicia, mi tía, mi hermana y yo. Entonces estuve apuntando sitios a los que podíamos ir o a los que me interesaba ir. Esta página es una wishlist para apuntar cosas que quería y fui
tachando o poniendo tics a las cosas que me compraba o que no me compraba. Y la última página de abril es esta, y también pues es un daily y con un poco de scrapbook, pegatinas y washi tapes. Y ya pasamos a mayo. Hice esta portada porque me sobró esta cara, porque como los calendarios mensuales los hago de 2, pues para no gastar esta página. Y este es ya el calendario. Ya todos los meses son prácticamente iguales en cuanto al layout, porque me funciona bastante bien. Y bueno, aquí lo decoré con washi tape por aquí por alrededor, con pegatinas de plantas y un washi tape de plantas, y esta pegatina también de flores. Luego hice un habit tracker y lo probé a hacer así, que normalmente lo hago con mini calendarios de cada hábito, que lo vais a ver más adelante, pero bueno, este le hice así, con los hábitos aquí escritos, los días del mes y espacio para poner, o sea, para marcar cuándo hacía los hábitos y cuándo no. Y aquí puse una cita de: la gente exitosa hace consistentemente lo que otra gente hace ocasionalmente, que me parecía que pegaba. Esto es un washi tape de días de la semana. Continué con el tema de plantas y puse más pegatinas de plantas y el washi tape que puse en la anterior página también. Y ya son dailies del resto del mes con scrapbooking, washi tape, pegatinas, bueno, todo muy temático de plantas. En esta página sigue el daily con 2 pegatinas de AliExpress como de pueblos que me pegaban, y estos números creo que también son de Tiger. Creo que tengo un montón de cosas de Tiger, en plan sellos y tal, porque me gustan un montón los sellos que hacen allí. En esta página puse lo que necesitaba hacer para mi TFM, para tenerlo más organizado y no agobiarme con ello. Lo partí en cosas que tenía que hacer específicas y pequeñas y las iba tachando según las iba haciendo. Puse esta pegatina de It's Okay. Muy mi mood, la verdad. Con esta nube ahí en plan, con una carita feliz. Y bueno, ya aquí pasamos a junio, que lo hice de tema de limones. Estas pegatinas creo que también son de Tiger, no estoy muy segura. No sé si son de Tiger o de Ikea, uno de esos 2 sitios. Y este washi tape es de AliExpress. Hice los hábitos otra vez en este layout. Aquí veis que cambio de tintas porque se me gastó la gris. Un poco caótico todo, pero bueno. Aquí hice un daily de 2 días solo y luego aquí probé tintas. Aquí ya pasamos a julio. Aquí es cuando nos fuimos a Galicia. Y aquí me fui a Madrid. Tenía una entrevista de trabajo, nunca me llamaron de vuelta, pero no pasa nada. La defensa del TFM. Bueno, un montón de cosas guays que pasaron este mes, la verdad. Los hábitos otra vez en el mismo estilo. Os he dicho que cambié el modo de hacerlos, pero fue en el mes siguiente. Hasta entonces los estuve haciendo con este layout. Con esta forma, por decirlo así. Y bueno, 2 o 3 días. 3 días más de dailies que los hice así bastante simples, porque no tenía ganas de hacer mucho más, así que les puse un par de pegatinas y ya está. Y esto es agosto ya. Lo hice bastante más simple también en cuanto a esto, que no lo hice con regla ni nada. Y aquí es cuando me estaba leyendo The Raven Cycle, que es una de mis series favoritas de libros, y puse esta cita de Lily Blue. No me acuerdo del nombre en español, pero bueno. Los hábitos. Y luego aquí es del mes siguiente, me parece, o de... Sí, a ver. Estos son los hábitos de agosto y estos son los hábitos de septiembre, que no usé el bullet journal nada más que para escribir los hábitos. Así que esto es lo único que tengo de septiembre. Y luego en octubre ya hice otra vez el mes. Aquí es cuando cambié el layout de los hábitos por este que os estaba diciendo de poner meses pequeñitos, que la verdad es que me gusta más porque lo veo más claro. Bueno, un par de páginas de daily con lo mismo, scrapbooking, un par de imágenes de revistas que cogí
y pegatinas. Aquí está el habit tracker, no sé de qué mes. Creo que sí, es de noviembre. Es que soy un poco caótica, porque en plan, si me sobra una página, a veces hago una portada para el mes siguiente, a veces pongo los hábitos en esa página, no sé, un poco caos. Aquí empecé a hacer color coding y puse los cumpleaños en rosa y las clases que tenía que dar de inglés en azul. Un poco de daily otra vez. Esto es cuando estaba preparando las clases particulares para una de las niñas a las que doy clase. Y estuve poniendo las cosas de gramática que necesitaba preparar para ella. Estas dos imágenes son de revistas también, os recomiendo un montón que guardéis recortes de revistas porque luego sirven muchísimo para decorar el bullet journal o incluso para hacer otro cuaderno separado de scrapbook y pegar este tipo de cosas, también quedan súper guays. En diciembre hice este tema pues de regalos, copos de nieve, bueno, lo típico. Y esta caligrafía la copié de una imagen de Google, puse December Calligraphy me parece, y pues copié esta que era la que más me gustaba de las que salieron. Otra vez los hábitos, que aquí pues hice un poco de el esquema de colores que tenía la anterior página con los copos de nieve y todo eso. Lo traspasé también aquí a los hábitos. Esto es una pegatina en 3D de pingüinos. Otra vez daily. Esto era un spread para preparar las comidas de Navidad, porque yo todos los años me quedo en Palencia con mi tía y mi abuela. Entonces, el año pasado nos liamos bastante. Acabé no haciendo una comida cuando tenía que hacerla porque creía que era para la cena cuando realmente era para la comida. Entonces, para no volver a liarme, hicimos un spread específico de las comidas y las cenas del día 24 y 25. Así ya no hubo problemas. Estos son ideas para una encuadernadora que me regaló mi tía por Navidad. Bueno, pensé pues hacer un libro de patrones de punto, o sea, imprimir los patrones de punto que hago y ponerlos como en un cuaderno, pero no me gusta mucho la idea porque al final acabo usando los patrones en el móvil por no imprimirlos y gastar papel, básicamente, a menos que sean súper complicados o que tenga que escribir cosas en el patrón para no liarme, suelo hacerlo en el móvil. Entonces no suelo tener patrones impresos, básicamente. Pero bueno, un scrapbook que sí que lo hice y os lo voy a enseñar porque es súper chulo, aunque no lo he usado mucho todavía. Pero es este. Y como veis, está encuadernado con una hebilla que no me quedó muy recta porque es la primera vez que lo hacía, pero bueno. Y la encuadernadora lo que hace pues es hacer estos agujeritos y luego tiene anillas y las puedes también poner y aplastar con la máquina. Entonces es súper chulo, o sea, es uno de los regalos más guays que he recibido, la verdad. Y bueno, lo único que he hecho todavía es poner, o sea, de momento es poner la portada. Usé un montón de papeles de scrapbook que tenía o que me compré específicamente para hacer esto. Y normalmente mi configuración de cómo ponía las hojas era que hubiera una plana, por decirlo así, o una lisa, y otra que tuviera más diseño. Aunque a veces lo alternaba, por ejemplo, aquí tienen las dos diseño, o hay páginas en las que ninguna de las dos tiene nada de flores ni nada. Luego tienen distintos tamaños algunas de las hojas, por ejemplo, esta es más corta. Tengo alguna por aquí. Esta, por ejemplo, es tipo etiqueta y es súper pequeñita. No sé, como para darle un poco de variedad. No sé muy bien qué voy a hacer. O sea, cómo voy a utilizar este scrapbook en concreto. Estaba pensando como hacerlo más estilo creativo. O sea, que no sea tanto como otros scrapbooks que he hecho de guardar recuerdos, por decirlo así, sino simplemente artístico. O sea, que no tengan tickets de compras de sitios o fotos o así, sino eso, que sea más arte, usar recortes de revistas, sobre todo, que tengo un montón y así las usaría mucho más de lo que las estoy usando. Así que bueno, esa es mi idea principal para este scrapbook. Pero a ver, tengo que usarlo más, la verdad, porque me gusta un montón y el tamaño y todo es súper mono. Pero no sé, no he estado muy inspirada para hacer scrapbook últimamente. Lo he estado haciendo más en mi sketchbook.
Así que tengo que ponerme con ello. Este spread es de enero y ya es casi lo último que hay. Aquí lo hice un poco temático marrón porque mi hermana me regaló un subrayador de Myliner que me encanta, estoy obsesionada y lo uso un montón. ¿Qué es este? No sé si tiene algún código de color o qué, pero bueno, es el marrón. Básicamente tiene la punta esta así y luego por el otro lado tiene de rotulador. Y me gusta muchísimo, la verdad. Yo creía que los Myliners estaban sobrevalorados, pero no. Son muy bonitos, la verdad. A ver, también me gustan mucho los Stabilo y tengo de este tipo y de este, o sea, de los dos que han salido, las dos formas que han salido. También me gustan muchísimo, así que sí, os recomiendo mucho ambos. Este diría yo que es un poco más, como que tiene demasiada tinta y a veces traspasa, según el tipo de papel. Así que bueno, esa es la parte negativa, pero aparte de eso me gustan muchísimo los colores y os los recomiendo un montón. Tengo casi todos los que han salido, la verdad. Me falta alguno todavía, pero la mayoría de los estabilos sí que los tengo. Tengo todos en color pastel. Antes era muy de fosforitos, pero desde hace bastante ya pasé a los colores pastel y eso es lo que estoy usando siempre. Estas últimas páginas son otra vez un habit tracker y dailies, como siempre. Hice aquí una lista de cosas que me tenía que llevar a Madrid y eso es todo lo que hay en este bullet journal. Me ha gustado muchísimo este formato así más estrecho, esta encuadernación cosida también, no sé, es como muy ligero. Y sí, me ha gustado mucho porque ahora no lo estoy usando tantísimo como cuando estaba en la carrera, entonces no tengo que apuntar tantísimas cosas, ni necesito una página de A5 como necesitaba antes para apuntar todas esas cosas, sino que con esto me va bastante bien. Ahora estoy usando el segundo, que como os he dicho es de cuadrados, y me queda bastante, o sea que pasará bastante tiempo hasta que os lo enseñe porque no lo uso muchísimo como hacía cuando estaba en la carrera, como digo, porque no tengo cosas que estudiar específicas o tal, es más ahora para trabajo que estoy dando clases particulares y poco más para hábitos. Últimamente estoy apuntando los streams que estoy haciendo en Twitch, pero bueno, pues eso, es como que ha cambiado un poco mi forma de usar los bullet journal, pero los sigo usando y es un método que me sigue gustando muchísimo. Así que bueno, espero que os haya gustado un montón y gracias por llegar hasta aquí. Dejadme en comentarios lo que queráis, como siempre. Y os dejo en la descripción todas mis redes sociales y todo lo que os pueda interesar. Os dejo un link para comprar este cuaderno por si os interesa. También os dejo link para el Traveler's Notebook. Tengo que hacer un tour realmente de cómo lo estoy usando ahora mismo, pero bueno, hasta que haga ese vídeo, no sé cuándo, porque ya me conocéis, pues al menos habéis visto un poco por encima cómo lo estoy usando. Espero que estéis súper bien y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.